Ya, vamos con esta segunda parte entonces, que es mucho más cortita que la primera del PowerPoint, donde vimos todos los elementos de los mitos, leyendas y fábulas, ¿cierto? Acá más que nada para explicar cómo se hacía esta guía. En primer lugar, tú tenías que leer este mito, ¿ya? Para responder las preguntas. Ojo acá con el vocabulario que aparece, irlo leyendo por favor para poder comprender el texto de manera satisfactoria. Luego, acá aparecían algunas preguntas, ¿ya? Dentro de estas preguntas, ustedes tenían que marcar en la primera con una X. ¿Cuál era el recorrido habitual de Helio por el cielo? Eso está textual dentro del texto, así que basta con leerlo para poder responderlo. En la segunda pregunta, te dicen, ¿por qué Faetón quiere conducir el carro de Helio? Leer, por favor, la alternativa A, B, C y D y responder solamente una de ellas, encerrar en un círculo, ¿ya? ¿Cuál de los siguientes personajes se puede omitir sin cambiar la historia? ¿Qué quiere decir esto? Si yo sacara alguno de estos personajes, o sea, ¿a qué personaje podría sacar sin modificar la historia? O sea, que la historia siga su curso normal, ¿ya? Que no cambie el final de ella. Recuerden que están los personajes principales y los personajes secundarios, y cuando nosotros tenemos personajes principales, ellos son los que le dan una orientación a la historia y vida a ella, entonces no puedo modificarlo, ¿ya? Así que, primera pista, buscar un personaje que aparezca poco, ¿cierto? Y que no sea tan relevante dentro de la historia, o sea, que sea un complemento. Número 4. ¿Qué fenómeno natural se explica en este relato? ¿Ya? ¿Cuál es el fenómeno natural que están tratando de explicar? ¿Cómo se originó la noche? ¿Cómo se realiza el invierno y el verano? ¿Cuál es el origen de los desiertos y los polos? O sea, cómo se crearon los desiertos y los polos. ¿O cómo varía el clima? Ya si pasamos del calor al frío, del frío al calor, etcétera. Luego la número 5. Están preguntando cuál de las siguientes es una acción del texto, ¿ya? ¿Cuál es una acción? Ojo, las acciones son verbos. ¿Cuál de esta es una acción? Faetón es hijo de Helio. ¿Será una acción eso? B. El palacio de oro de Helio. ¿Eso será una acción o será una simple frase? Tenemos que tratar de buscar cuál es la que contiene un verbo y ahí ya tienen más o menos la respuesta armada, ¿cierto? Y número 6. ¿Por qué el carro del sol pertenece al género narrativo? ¿Ya? Ahí para eso ustedes tienen que entrar a repasar lo que es el género narrativo, cuáles son sus elementos para poder contestar esta pregunta. Ya, esto es más aplicación, porque una cosa es aprendernos los elementos del género narrativo y otra muy distinta es identificarlos dentro del texto que nosotros habíamos leído. Luego, lee la siguiente fábula y responde las preguntas a continuación. Acá les puse la fábula de la comadreja y el espino, ¿cierto? La cual tenían que leer. Acá abajo aparece su moraleja y tenían que completar esta tabla. En esta tabla ustedes iban a tener primero que identificar dentro del texto cuál era el inicio, el desarrollo, el desenlace y la moraleja de este texto y copiarlo acá, ¿ya? O sea, usted toma un fragmento que usted crea que es parte de la situación inicial, lo copia un fragmento del desarrollo, un fragmento del desenlace y copia la moraleja, ¿ya? Súper fácil. Luego viene una pregunta general. Preguntan qué cualidades o defectos simbolizan a los personajes de la comadreja y el espino. ¿Qué cualidades o defectos? O sea, qué cosas buenas y qué cosas malas tenían estos personajes, ¿cierto? De la comadreja y el espino. Ahí ustedes tienen que responder, por favor, con letra clara y buena ortografía para yo después revisarlo y no tener inconvenientes. Y por último, acá les puse la leyenda de la tirana. Recuerden que esta era una leyenda religiosa, ¿ya? Esta leyenda entonces incluye preguntas de desarrollo, son preguntas abiertas, o sea, tú puedes responderla como quieras, pero vuelvo a repetir, con buena ortografía y buena caligrafía, por favor, ¿ya? Están preguntando qué situación local se explica, o sea, qué es lo que sucede en esta localidad. ¿Por qué el texto es una leyenda? Acá lo que te están tratando de decir es que vayas recordando más o menos cuál es la definición de una leyenda o cuáles son las características principales de una leyenda que se asimilan a este texto, ¿ya? Luego te piden lo mismo que con la fábula, que escribas la secuencia narrativa de la leyenda que tú leíste delante, ¿ya? Dónde estaba la situación inicial, el desarrollo y el desenlace, esto lo escribes con tus propias letras.
Luego te preguntan sobre los tipos de personajes que son frecuentes en las fábulas. Estas ya son preguntas generales, ¿ya? A nivel como de estudio. ¿Y cuáles son las características que hace distinta la fábula de la leyenda? Y por último, acá usted tenía que poner cuál era la principal diferencia entre un mito y una leyenda. Para eso, chicos, pueden revisar el PowerPoint cuantas veces quieran, o sea, la clase que yo hice, y poner aquí cuáles son las principales diferencias, ¿cierto? En qué se distinguen ambas. Acá sí, la última parte entonces era verdadero y falso. Recuerde poner B si es verdadera este enunciado o una F si es falsa. Esta línea que está acá abajo es para justificar la falsa. O sea, si tú consideras que esto es falso, me tienes que poner aquí por qué tú crees que era falso. ¿Ya? Número 1 entonces decía, los mitos cuentan historias de carácter realista, verdadero o falso, y por qué tú crees que es verdadero y falso. En toda narración se presentan únicamente personajes, espacio y tiempo. ¿Son solamente estos elementos o habrán más? Ya, ahí tú tienes que poner verdadero o falso según lo que tú estimes conveniente. Las leyendas forman parte de las tradiciones de una localidad determinada. Ya, eso también estaba dentro del PowerPoint. Y por último, los personajes de los mitos son seres comunes y corrientes, o sea, son seres humanos como tú, como yo, con dos ojos, una nariz y una boca. ¿Así son todos? ¿Será verdad eso o será mentira? Ah, está muy fácil, ¿cierto? Ya chicos, espero sus guías, entonces recuerden mi correo que es prof de profesora, ¿ya? prof.carolinarojasv@gmail.com. Ahí, por favor, todas las consultas respecto a la materia, me mandan también las guías que tengan y principalmente recuerden, por favor, mandar correos a un horario prudente. Obviamente, yo los voy por lo menos a responder a un horario prudente, que es más o menos mi horario de trabajo, hasta las 5 de la tarde, chicos, ¿ya? Así que ahí estoy esperando todas sus consultas y estoy respondiendo. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase.